Saludos. La esencia de la democracia está en la participación auténtica de la ciudadanía a través de los partidos políticos y las organizaciones sociales. El capital social es fundamental para incidir en la definición y ejecución de políticas públicas que garanticen acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo digno, entre otros. La sociedad dominicana ha sido escenario en los últimos tiempos del despertar de la gente. Hemos sido testigos del surgimiento de movimientos sociales que han logrado históricas demandas como el 4% para la educación. Hoy nos encontramos ante el mayor movimiento social en la historia de la República Dominicana, Marcha Verde, que ha puesto en la agenda un tema fundamental para la democracia y la institucionalidad del país, la lucha contra la corrupción y la impunidad. Desde la diversidad y bajo el liderazgo de la clase media, Marcha Verde ha logrado expandir su reclamo a todo el territorio nacional. El relato sobre la búsqueda de mejores condiciones de vida para los y las dominicanas no puede contarse sin antes explicar el papel que han tenido los movimientos sociales en la conquista de derechos ciudadanos y políticos. Desde las luchas sindicales durante la transición democrática, luego de la caída de Trujillo, durante los gobiernos de Joaquín Balaguer y posterior a este, hasta las luchas del movimiento campesino por la reforma agraria, de la Asociación Dominicana de Profesores por mejores salarios o de los movimientos populares barriales, todos ellos han jugado un papel fundamental en la construcción de la ciudadanía y de la democracia dominicana. Y es que mucho antes de que se conquistaran derechos como el cumplimiento de la ley que dispone el 4% del PIB destinado a la educación, o de que se prohibieran construir una cementera en el Parque Nacional Los Haitises, los maestros lograban el aumento sustancial en sus salarios, el plan decenal de reforma a la educación, se reconocía la libertad sindical y el derecho a prestaciones laborales, o se aprobaba por fin una ley de seguridad social. Más recientemente, después de las conquistas por el medio ambiente o por el 4% del PIB para educación, la lucha contra la corrupción y la impunidad comenzó a ocupar la agenda de los movimientos sociales debido a grandes escándalos que estremecieron a la sociedad dominicana, como las acusaciones contra Félix Bautista, los casos de corrupción de la OISOE, los aviones Super Tucano, entre otros. Al mismo tiempo que otras demandas igualmente importantes, la lucha contra la corrupción es la que ha logrado mayor respaldo ciudadano. Frente a esta lucha, el movimiento Marcha Verde logró recabar más de 300,000 firmas de personas demandando justicia frente al caso Odebrecht y las plantas de carbón. Movilizar a más de 100,000 personas en concentraciones pacíficas en la capital y el interior del país, así como el aprovechamiento de espacios artísticos para difundir la lucha. Se trata de una movilización sin precedentes en favor de la lucha anticorrupción en un país que históricamente se ha caracterizado por la alta tolerancia a la corrupción y a la impunidad, males que incluso se tienden a justificar, según el informe Cultura Política de la Democracia en la República Dominicana 2010, publicado por la encuesta Barómetro de las Américas. La sociedad dominicana se encuentra todavía en construcción, pendiente de importantes conquistas ciudadanas que otros países de la región han logrado en mayor o menor medida. En ese sentido, queda pendiente la conquista de derechos que hasta el momento solo existen sobre el papel, como el derecho a la igualdad y la autonomía de la mujer, el derecho a una vivienda digna, el fin de los diferentes tipos de discriminación social e institucional o el acceso a servicios de salud pública de calidad, por citar algunos casos. Estas conquistas van a depender de la capacidad que tengan los movimientos sociales que impulsan esas demandas de concitar el apoyo ciudadano para incidir ante los tomadores de decisiones. De la mano de expertos conversamos hoy en nuestro debate sobre este y otros retos. Por favor, en efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieras, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura.
dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Buenas, qué bueno estar con ustedes este sábado nueva vez. Vamos a hablar esta vez en el panel de movimientos sociales con personas que dominan bien el tema. Vamos a hablar con César Pérez, docente de INTEC, experto en movimientos sociales y sociólogo. Y también hablaremos con Jonathan Liriano, activista de la coordinación de la Marcha Verde y comunicador social. Así es, Carolina, gracias. Los movimientos sociales son parte importante de la construcción de una democracia. Son parte importante para poner en agenda pública las necesidades y las reivindicaciones de la sociedad. En nuestro país, a partir de los años 60, después de terminada la dictadura de Trujillo, hubo movimientos sociales que pusieron al traste con los remanentes de la dictadura. En el año 1965, el movimiento social jugó un papel fundamental. En los 12 años de Balaguer, jugó también un importante papel en la lucha por las libertades cívicas y políticas. Luego, en los años 80, el movimiento popular, también como expresión del movimiento social, el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento de mujeres, también jugaron roles estelares en esos momentos. A partir de los 90, el movimiento social empieza a descender, empieza a disminuir el capital social en la República Dominicana. Luego, ya en nuestra época, ha surgido un gran movimiento social con características muy singulares, características propias, que está básicamente organizado a partir de clase media y a partir de reivindicaciones muy importantes para el desempeño de la democracia y para el desarrollo de este país. Las dos consignas principales de este movimiento social, que repito, básicamente está liderado por jóvenes, adultos de clase media, con dos consignas principales: el cese de la corrupción y el cese de la impunidad. Hoy tenemos a dos grandes invitados con los cuales queremos compartir ideas de la importancia que tiene el movimiento social, repito, para el afianzamiento de la democracia y para poner en agenda y la puesta en marcha de políticas públicas y para mantener derechos fundamentales de los componentes de la sociedad. Así es, por eso ahora la pregunta quizás que corresponde en términos de evolución histórica, hablando de la Marcha Verde, es cómo hemos construido la capacidad de movilización en la República Dominicana hasta llegar a este movimiento que hoy la República Dominicana está viviendo en estos días contra la impunidad. Jonathan. Bueno, hay gente que ve como un acumulado todas estas manifestaciones que se han dado en los años recientes, podríamos hablar de la última década, las manifestaciones que han estado representadas básicamente por la clase media y sus inquietudes, la coalición por la educación digna, el movimiento del 4%, el caso de los haitises, sí, que es una manifestación y una movilización muy especial, porque por lo regular se da el tema medioambiental y las necesidades medioambientales y la protección del medio ambiente son propias de sociedades un poquito más avanzadas que las nuestras por las urgencias cotidianas que tiene la mayoría del pueblo dominicano, pero los campesinos en los haitises, junto con jóvenes de clase media, también conforman este movimiento, y otros como el movimiento contra el paquete fiscal y el déficit del 2012. La clase media ha estado en el centro de estas manifestaciones y el tema de la corrupción
ha ido progresando en cuanto a las inquietudes que genera, el rechazo que genera el tema de la corrupción y la impunidad, y el caso de Brecht lo que hace es que desborda la copa y todas estas energías acumuladas de los últimos años, este rechazo a la corrupción, a esta forma de manejar lo público, lo colectivo por parte de los altos funcionarios y del gobierno y actores del Estado, entonces genera esta indignación que se organiza y se convierte en este movimiento. De alguna manera podríamos hablar de un proceso, en el caso por lo menos de la corrupción y la impunidad, que se alimenta también de experiencias de los otros movimientos. ¿Y qué hace que en esta ocasión, o sea, a partir de unas décadas, clase media haya estado protagonizando y encabezando estos movimientos, cuando tenemos la experiencia, por ejemplo, de otros momentos históricos, por ejemplo, abril del 84 y la época de abril, que fue un movimiento barrial, un movimiento popular? ¿Qué hace? ¿Qué ha pasado con clase media que ha decidido tomar protagonismo en toda esta protesta y todas estas exigencias? Bueno, ante todo, la gracia por la invitación a este programa. Y la pregunta es muy pertinente y me ayuda porque conecta con lo que había pensado sobre mi participación en este programa. Lo primero es que hay una lectura muy diversa sobre este movimiento que se llama Marcha Verde. Hay mucha lectura. Una de ellas es esa, de que es un movimiento clase media, básicamente. Primero yo voy a decir un poco de concepto, ¿no? Conceptualmente. Se dice que es un movimiento social, que no es un movimiento político y todo eso. Pero los movimientos sociales generalmente surgieron, los primeros movimientos sociales surgieron por la reivindicación salarial. O sea, los primeros movimientos sociales fueron gremiales, luego se convirtieron en movimiento obrero y su demanda era básicamente salarial. Por eso se le llama los viejos movimientos sociales. Luego aparece lo que se llaman los nuevos movimientos sociales. Los nuevos movimientos sociales son de los años, diríamos, años 80, inicio de los 80, un poquito finales de los 70, reivindicando cuestiones muy concretas que los partidos en ese tiempo, que eran las mediaciones entre Estado y sociedad, no podían asumir. Por ejemplo, reivindicaciones como la vivienda, reivindicaciones como el derecho a la calle, a la casa, el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo, el derecho al aire libre, el derecho al ocio, muchos derechos, y también derechos muy individuales. Derecho a la expresión sexual, a la libre expresión de la orientación sexual, de mujeres, en fin, de grupos étnicos. Todos esos grupos se constituyeron los nuevos movimientos sociales, pero todos surgen alrededor de una reivindicación muy concreta. Luego surge el movimiento estudiantil, cuestiones incluso muy concretas del movimiento estudiantil. El movimiento de Marcha Verde no ha surgido en torno a una demanda sectorial. El movimiento Marcha Verde ha surgido sobre la base de un sentimiento contra una práctica de la política dominicana irritante, que es la corrupción y la impunidad. Y esas son las dos, como decía Carolina en su inicio, las dos principales demandas. O sea, fueron demandas hechas general al sistema político. Por lo tanto, la Marcha Verde nace, yo diría así, como un pecado original. Digo pecado no en el sentido peyorativo, sino un sello, y es que hace la demanda al sistema. Por lo tanto, de inmediatamente se entronca con lo que son muchos sentimientos y muchas demandas al sistema. ¿Cuál es esa demanda más generalizada? Transparencia, cese de la impunidad, cese de la corrupción. Ese sentimiento es muy difundido. Quienes más conciencia tienen son los grupos clase media de esa problemática. Los que más sufren las consecuencias, quizás en términos económicos. Bueno, eso lo podríamos discutir, pero son los que más conscientes. Pero también yo creo que hay
creo que se acentúa mucho ese papel de la clase media. Cuando uno ve, porque la Marcha Verde y el Movimiento Verde tiene diríamos así, dos dimensiones. Primero, el sentimiento totalmente generalizado y su expresión, diríamos así, visual, física, que son las marchas. Son dos cosas, ¿no? Entonces, en las marchas, tú encuentras una cantidad de personas que no son necesariamente clase media. Hasta clase alta, empresarios. Hay clase alta. Sí. En Santiago, por ejemplo, fue la marcha más clase media que yo haya participado. Pero había muchos sectores populares. Y en los otros pueblos, muchos sectores populares. Porque y especialmente en pueblos donde no hay clase media. Precisamente, no hay clase media. Asua, por ejemplo, fue muy popular. San Cristóbal fue la última, muy popular. Entonces yo creo que el sentimiento es muy generalizado. Quienes los expresan de una manera más nítida son sectores más clase media, fundamentalmente. Sí, y también, desde mi punto de vista también, en los sectores populares hay otras urgencias. El tema de la corrupción y la impunidad, cuando se medía recientemente, no estaba entre las principales tres preocupaciones del pueblo dominicano. La primera, que es consistente, es el tema de la delincuencia, pero aquí tenemos una población que su urgencia diaria es conseguir la comida, que hay un tema en la mayoría de la población, es realmente el tema de conseguir qué se va a cocinar mañana, es un tema fundamental. Sí. Y entonces, frente a esas necesidades, quizás el tema de la corrupción y la impunidad no está en el primer plano para una gran parte. Además de que tenemos una situación en República Dominicana de que el control que tiene un partido del Estado no es solamente del Estado, es de la sociedad, y también hay una represión, una persecución que le puede costar en algunos sectores populares, le puede traer consecuencias materiales si se da una actividad. Hay un control también de parte de sectores populares, no del todo, pero sí de una parte importante, y el gobierno está trabajando para eso. Claro. Por eso, señores, cuando regresemos, queremos saber, a pesar de esa lista de prioridades que tiene una parte importante de la población, ¿qué se necesita para que un movimiento social como la Marcha Verde concite respaldo popular? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué ha pasado con la Marcha Verde en los últimos tiempos? ¿Cómo va y cuál será el devenir del movimiento social del momento en la República Dominicana? Por favor. En efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Lubricar te da más por menos. Dale fuerte, que tiene lubricar. Distribuye Premium y compañía. 27 años dando más. Que siguen con nosotros, porque estamos con César Pérez y Jonathan Liriano hablando de movimientos sociales en la República Dominicana. Hemos hecho un recorrido histórico y ahora vamos a hablar de la actualidad en el movimiento. Bueno, algunos han dicho que el Movimiento Verde ya cumplió con su misión porque se sometieron a la justicia los principales implicados en el caso de Odebrecht, como si el caso de Odebrecht fuera el único caso de corrupción que existe, o como si el caso de Brecht fuera las reivindicaciones principales en términos de corrupción de Marcha Verde. Dicen también que Marcha Verde tiene grandes debilidades internas por la gran diversidad que lo conforman, y por esta gran diversidad no han podido tener un mando central, y que ha habido en ocasiones una parte del Movimiento Verde que se ha radicalizado
otra parte que ha sido menos radical, ha sido más madura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual del Movimiento Verde? ¿Cuáles son sus perspectivas? La situación actual y la garantía de la permanencia y en el tiempo y también del alcance de los objetivos de la Marcha Verde están en su origen, que creo que son los que van a llevar a la continuidad y que explican también su éxito. Desde el principio, nosotros observamos que todas las manifestaciones anteriores de la clase media por el tema de la corrupción eran de luto, de negro contra la corrupción, encendido de vela, cadenas humanas frente a la OISOE y otro tipo de actividades que en su máxima expresión llegaban a 200 personas en la convocatoria, 300 personas. En el 2012 se dio una convocatoria de par de miles de personas frente al Parque Independencia, pero eso fue una excepción. Entonces decidimos cambiar el enfoque y pusimos a la esperanza, la posibilidad de que el pueblo ganara esta batalla en el centro. Usamos el color verde y también hicimos un discurso inclusivo, no un discurso que excluyera a sectores. Convocamos a toda la sociedad, a niños, adultos, jóvenes, a que participaran. Entonces yo creo que esa ha sido la clave, la inclusión, la apertura, la transversalidad en el discurso y la propuesta y la convocatoria de actividades que acojan a todo el pueblo dominicano que esté interesado en el fin de la impunidad. Esa es su mayor fortaleza, la unidad en la diversidad. Entonces eso protege. Quienes trabajan en la coordinación del día a día en la Marcha Verde son una minoría, porque son un poquito de personas que están gestionando las actividades prácticas que se alimentan con un sentimiento. Entonces eso también evita que una persona que esté en la parte organizativa entienda que su visión es la que está por encima, porque al final lo que se impone es la visión de la mayoría. Esta mayoría que tiene que tener a empresarios, a comerciantes, amas de casa, a trabajadores y a diferentes sectores que tienen una coincidencia concreta, el fin de la impunidad. Ponerle algo más allá es reducir y fragmentar la Marcha Verde. El fin de la impunidad y de la corrupción pienso que es una consigna que abarca a toda la sociedad, toda la gente seria y honesta de este país, clase media, pobre, empresarios que quieren este país, que aman este país, que están comprometidos con este país. Que son la mayoría, la gente honesta de este país es la mayoría. Y la fortaleza de esa consigna y el apoyo que tiene esa consigna es la que hace presión para que actores a lo interno que quizás tienen una visión de que quieren hacer de la Marcha Verde una extensión de sus sueños y de sus expresiones concretas de visión de lo que es la sociedad, estén limitadas por eso, porque lo que está funcionando es la unidad en ese tema concreto, y eso es lo que está movilizando a cientos de miles de personas. Pero alguna gente del gobierno dice que ya Marcha Verde no tiene razón de ser porque se sometieron a la justicia, don César, que los principales implicados en el caso de Odebrecht. Mira, a la Marcha Verde mucha gente ya le ha hecho sumisa. Y eso me parece que es totalmente desenfocado de lo que es. Ustedes decían que la mayoría de la gente asume lo que es la esencia de la Marcha Verde, que es la condena a la impunidad, a la corrupción. Y eso no es un decir, eso se ha medido. O sea, es una cosa que se midió. El 90% de la población dominicana apoya eso. Medido, o sea, entonces si se ha medido es un sentimiento que está ahí. El hecho de que no haya una actividad toda la semana no quiere decir que ese sentimiento se desapareció, ni mucho menos. El hecho de que ahora en estos días de diciembre se atenúe enormemente no quiere decir que se... ¿Y considera usted que el hecho que se haya sometido algunos implicados y señalados en Odebrecht? Tampoco, porque tú muy bien has dicho, eso no era el único objetivo. El objetivo es la corrupción, la impunidad, y como tú muy bien dices, la corrupción ahí en Punta Catalina, en término inicial, eso es bagatela. Lo grande han sido la sobrevaluación, y eso va a seguir. Y hay gente que sigue insistiendo sobre eso. Finalmente, hay un tema sobre eso, y es cómo va a seguir. Ese sentimiento es contra una cuestión clave. O sea, está dirigido a una forma de poder clave, a un grupo en el poder concreto. Entonces, cómo es todo ese sentimiento se canaliza en términos políticos y da un resultado. El resultado no es que Marcha Verde sea un partido y se convierta en un partido. No, eso no es el punto. Puede ser. Y la gente se sorprende, no, porque hay división. ¿Y cuál es el movimiento social que no ha habido división? Podemos, que es la última expresión,
Está en España. Está dividido precisamente porque hizo una política extremadamente radical. Y está dividido por eso. Y se ha dividido en los últimos días, ha sido peor todavía su división, porque no asumió la política, hacer política. Entonces yo creo que el Marcha Verde y los dirigentes, como Jonathan, tienen ante sí la necesidad de ver cómo eso se entronca con la política, con lo real, o sea, con el país real y el país político real. Pero este país tiene muchos problemas, no es solamente corrupción e impunidad. Marcha Verde podría estar levantando otra consigna o exigiendo... Eso es delicado, por ejemplo, porque entrarle otra consigna fuera del marco de la impunidad... Hay formas de corrupción que son las más vergonzosas, que la más lesiva incluso al sector productivo. Que una persona... y dos o tres personas son los que importen un rubro y quiebren medio campesinado, es una barbaridad. Así es. Entonces, yo creo que eso es la forma más grave, porque eso es un sabotaje a la producción, es un sabotaje al país. Así es. Entonces, son cosas que... Y ahora, ¿cómo vamos a quitar eso? No es con consignas solamente, ni que ellos mismos se van a meter en la cárcel. Es que hay que quitarlo del poder. Presión y social. Hay que quitarlo presión del social. Poder. Claro, presión del movimiento social. Claro, pero de una manera plural. Que todo el que está en Marcha Verde tenga su voz que decir, tenga su reivindicación que asumir. Sector productivo, todos los sectores, sector político, porque es diverso. Entonces esa diversidad tiene que expresarse en una nueva forma de mayoría, una nueva forma política. Porque eso es lo que es el fracaso de mucha de esa gente que insinúa Jonathan, que yo no digo, sino insinúa él, es que no han entendido de que una forma de hacer política con una sola voz, con un solo partido, no conduce a ningún sitio, sino al desastre social. Sin embargo, algo que resalta en el devenir histórico de la República Dominicana es que para lograr los objetivos de ciertos movimientos, por ejemplo, los movimientos para las libertades políticas, ha sido necesaria una conciliación histórica que luego nos ha dejado siendo una cosa y todo lo contrario. Es decir, ese movimiento que abogó por las libertades políticas en los 12 años de Balaguer logró que hoy vivamos en un país muchísimo más libre, pero cuando nos montamos en el metro, hay que pararse en la estación de metro Joaquín Balaguer para luego pararse en la Francisco Alberto Camaño, para luego pararse en la Abel Asmún. ¿Puede pasar eso con la Marcha Verde? Ese es uno de los principales desafíos. Entender que Balaguer, como ayer, que Balaguer es el problema. El problema no es simplemente Balaguer, este país necesita propuestas, y propuestas que sean transversales, que sumen a todos los sectores. Por eso en la Marcha Verde, y ahí voy a lo concreto hacia dónde vamos, ahora mismo estamos tratando de desarrollar foros verdes en las diferentes regiones del país para convocar a los trabajadores, a los campesinos, a las amas de casa, a los estudiantes, para construir juntos, no desde la mente de un particular o de la gente que está coordinando la Marcha Verde, sino viendo los intereses de todos los sectores, preguntándole cómo le afecta la corrupción, la impunidad a su sector como empresario, como comerciante, como estudiante, como motoconcho, y qué usted propone para enfrentar 10 propuestas de cada sector para superar eso. Y por último, le estamos preguntando, mencione 5 acciones que usted se comprometería a realizar para garantizar que ese plan que estamos construyendo entre todos, una gran mayoría por el fin de la impunidad, se ejecuta. ¿Hasta dónde usted llegaría? ¿Se sentaría la Marcha Verde con esas propuestas, con las autoridades de hoy, a negociar, a conciliar una parte de esas propuestas a cambio de un poquito menos de impunidad? Mira, desde el principio nuestra esperanza no está colocada en las autoridades. Nuestra esperanza está puesta en la gente que está marchando, que se está movilizando, que está dando un paso al frente. Y esta propuesta que tenemos nosotros no es de la Marcha Verde, ni sabemos qué va a salir. Queremos construir con todos y con todas. Y serán esos activistas, esos participantes, esos sectores de República Dominicana los que dirán qué van a hacer con eso, cómo lo van a hacer y con quién lo van a discutir. Bueno, finalmente desde las políticas es donde se hacen los cambios. Claro, no hay otra. Pasará Marcha Verde desde abajo, a la política, a organizar un partido político. Yo lo que creo es que Marcha Verde lo que tiene que reflexionar es sobre, primero ser consciente, es consciente de que, como tú muy bien dices, los cambios no se hacen sino en el área de la política, en la esfera de la política y en el control del poder. Claro. Y tiene que darse cuenta cuáles son las fuerzas
sociales, políticas, productivas, etcétera, que están en disposición de crear una nueva forma de hacer la política, incluyendo a los partidos políticos que son de oposición, y donde yo creo que hay una cantera importante de gente honesta que quiere que la cosa sea de manera diferente, y que tú te lo ves en las marchas, y te lo ves marchando. Entonces, si esa gente que marcha, que es de los partidos, tiene una voz que decir. O sea, ¿arrastrará el movimiento social los partidos políticos hacia los cambios que necesita este país? Tienen que confrontarse tanto los partidos como la Pero marcha verde. ¿pudiera estar arrastrando el movimiento social a los partidos políticos? Sí. Estando tan desacreditados la mayoría de los partidos, casi el sistema de partidos políticos en este país. Si las circunstancias sí lo determinan, y es posible que las circunstancias sí lo determinen, porque las fechas políticas son a veces inevitables. Las elecciones son inevitables. Son fechas fatales. Son fechas fatales. Entonces, podría ser esa fecha fatal la que obligaría a una confrontación, a confrontarse, no una confrontación, no, a confrontarse, a ver de qué manera coincide un sentimiento que se expresa de una manera y que puede coincidir con otro que se expresa de otra manera. Cuando el 91%, más del 90% de la población apoya a la Marcha Verde y a su reivindicación, quiere decir que hay gente de todos los partidos, de todos los sectores. Nadie tiene la potestad de decir que la Marcha Verde va a ser un partido o va a apoyar un partido en particular. Claro. La Marcha Verde sí está construyendo plataformas para que todos los sectores interesados en alcanzar el fin de la impunidad y comprometerse con cosas concretas, claro, se encuentren en un mismo punto. Y ese yo creo que es el mayor esfuerzo y el mayor aporte que pueda hacer la Marcha Verde en los próximos meses. De vez en cuando nos encontramos con comunicadores sociales, con dirigentes de los partidos políticos, sobre todo el partido oficial, que entienden que Marcha Verde lo que quiere es desestabilizar el gobierno. A veces no se entiende la importancia de los movimientos sociales y el papel que juegan en la democracia. Pero es que todo movimiento de protesta, y este es de protesta, exige que se le gobierne mejor. Esa es la principal exigencia. Bueno, la fuente Gobiérname del poder, mejor. La fuente Ahora, del poder es la población, toda el pueblo. exigencia de que se gobierne mejor es una exigencia que va en una lucha política y de desestabilización. O sea, eso lo hizo el partido de gobierno. El partido de gobierno conspiró en el mejor sentido y llegó al poder. Porque entonces él es que tiene el único derecho a conspirar en el mejor sentido. ¿Está conspirando Marcha Verde? Bueno, desestabilizar. En el mejor sentido, en el sentido de que es una expresión contra una forma de gobernar que entiende Marcha Verde que no debe ser. En ese sentido, pero no en el sentido de que están haciendo cosas por debajo. Es cara al sol. No, más Marate Barreto tiene todos los teléfonos pinchados. Entonces, en ese sentido, hablo la palabra conspirar. Sí, bueno que lo aclare. En el buen sentido, como han sido todos los movimientos en el mundo entero. Lo que sí, la mayor conspiración es haber tenido a Joao Santana en el Palacio Nacional, tener esta sociedad y recibir fondos de Odebrecht y mantener el silencio frente a tantos casos de corrupción. Son conspiraciones permanentes que vienen del Palacio Nacional y de los diferentes estamentos de este lodazal que está sobre el pueblo dominicano y que sin lugar a dudas Marcha Verde ayudará a que podamos sacarlo de la vida de todos los dominicanos y las dominicanas. Lo que yo creo que sí ha quedado claro aquí hablando con estas personas expertas en esta materia de movimientos sociales es que se exige en los movimientos sociales que se nos gobierne mejor y naturalmente, como decía el experto César Pérez, para ello hay una fecha fatal, así que a acelerar el paso por parte del gobierno. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL.
Cada esfuerzo que realiza una empresa dominicana por llevar productos y servicios de calidad merece ser reconocido. Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado. Hecho con calidad, hecho por nosotros. Seguimos hablando con César Pérez, sociólogo y experto en movimientos sociales, y con Jonathan Liriano de la Coordinación de la Marcha Verde. Y cerramos el bloque anterior diciendo que quizás el gobierno tiene que acelerar el paso ante esta exigencia de que se le gobierne mejor al pueblo dominicano. ¿Qué pasa entonces, Jonathan, si el gobierno no acelera el paso, si hace caso omiso a estas exigencias de la Marcha Verde? Esa ha sido la política desde el principio por parte del gobierno, de ignorar totalmente la Marcha Verde y el reclamo del fin de la impunidad. Todo lo contrario. Parece que hay una intención hasta de burla del reclamo ciudadano y eso está teniendo sus consecuencias. Las mediciones, por ejemplo, la encuesta Gallup está marcando cómo se va reduciendo la aprobación del presidente y de la gestión del presidente de la República, una reducción drástica que desde mi punto de vista debe ser mayor que lo que se publicó en la encuesta Gallup, y creo que no se publicó como debe ser por un tema de gobernabilidad. Pero yo creo que el gobierno ya está registrando una desconexión muy importante de la aprobación popular. Entonces, en la medida en que el gobierno se mantenga en esta actitud, seguirá pagando costos políticos en República Dominicana. Ya en el mismo PLD ha cambiado la actitud y la forma de dirigirse a la ciudadanía y a los sectores críticos al sector. Fíjense que el mismo Reinaldo Pared Pérez, una persona que estaba encumbrada en el Olimpo, ahora tiene otra actitud y hasta reconoce que hay una percepción desde su punto de vista de que el PLD es un partido de delincuencia política y de que hay un tremendo lodazal que, aunque él se excluye, está en todo el sistema del Congreso y del Estado Dominicano. Entonces, yo creo que en la medida en que el gobierno se mantenga en esa actitud de ignorar el reclamo, irá reduciéndose la legitimidad del gobierno y irá creciendo, como lo dicen las encuestas, el interés de la población de buscar una alternativa a la gente que nos está gobernando. Bueno, mire, pues la impunidad en este país ha sido histórica. Histórica desde la desaparición de la dictadura de Trujillo. Aquí los ciclos democráticos han quedado inconclusos. No hemos ajustado cuenta con los males del pasado. Históricamente estamos repitiendo los mismos oficios. Y una de las causas es esa, que aquí no se ajusta cuenta con lo malo, con las malas actuaciones. Entonces hemos tenido una impunidad que es histórica y está sistémica, porque el ciudadano de pie que lanza unas cáscaras de guineo lo sigue haciendo porque no le pasa nada. El que viola un semáforo en rojo lo sigue haciendo porque no le pasa nada. Lo mismo el que lo ponen a dirigir un ministerio, se roba los dineros públicos y tampoco le pasa nada. Entonces, la consigna de cese de la corrupción, de cese de la impunidad, ¿cómo va a pasar eso? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para que eso termine? ¿Qué medidas políticas públicas ustedes consideran que hay que tomar para que eso termine? Para que eso no se quede en una simple consigna. Si usted fuera gobierno ahora, por ejemplo, ¿qué usted hiciera para acabar con la corrupción y la impunidad? Bueno, si yo fuera gobierno no hubiera ni corrupción ni impunidad. Pero quisiera para eso. Quisiera para eso. Bueno, pero si llega un 16 de agosto, tiene que terminar con esa práctica, ¿no? Pero yo creo, yo no estoy tan... O sea, no soy tan optimista como Jonathan, en el sentido de que ellos han asimilado el impacto de la Marcha Verde. Por una razón, es que el gobierno, el grupo que está en el poder, es un grupo ensoberbecido. Es un grupo que ha venido de lo más bajo a lo más alto. O sea, es un grupo donde muchos de ellos, que eran personas que no tenían nada, son más potentes que cualquier empresario. Son la nueva